Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acorde el momento que estén viendo este video, nuevamente los saludo al profe Cristian. Después de un breve receso continuamos un poquito con la clase teórica en relación al capítulo 1, ¿verdad? Bueno, habíamos visto en clase anterior, particularmente hasta el punto dentro del capítulo 1, 1.39, vereda aislante. Habíamos hablado lo que era la vereda y ahora pasamos a otro punto muy importante, caloría. Es muy importante porque ustedes saben que para los clientes, no tanto para nosotros, la unidad de la caloría es lo que especifica justamente el poder que tiene un artefacto, ¿verdad? Para cumplir su función. ¿Sí? Se supone que, por ejemplo, cuanto más calorías tiene una estufa o más calorías tiene, yo qué sé, una cocina o un calentador de agua, sí puede hacer más efectivamente su trabajo. Bien, vamos a eso. 1,310, caloría. ¿Sí? 1,310, caloría. Recuerden, bueno, esto lo anoto porque es un título chiquito, pero si no yo no anoto los títulos, ustedes sí, por favor. Y vamos a comenzar a desarrollar la definición de caloría. Lo leo, ¿eh? Bueno. Denominada también kilocaloría, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo masa de agua desde 14,5 grados centígrados hasta 15,5 grados centígrados. Bueno, vamos a hablar de algunas cosas. Primero, también denominada kilocaloría. Es la cantidad de calor necesaria. Posiblemente me salga de este lado de foco, no importa chicos, la verdad, ¿no? Importa la pizarra. ¿Sí? Necesaria para elevar de 14,5 a 15,5 grados centígrados 1 kilogramo masa de agua. Bueno, acá vamos a hablar de algunas cosas. Primero, vamos a decir, ¿sí? De por sí, que la caloría ¿qué es? Es una unidad calórica de calor. ¿Sí? Eso lo define de por sí la misma palabra prácticamente, ¿verdad? Bien. Ahora, fíjense acá esa relación que levanta es la cantidad de calor necesario para elevar de 14,5 a 15,5 grados centígrados 1 kilogramo masa de agua. En realidad vamos a decir algunos detallecitos de esta definición. Lo primero, ¿sí? Hablar de 1 kilogramo masa de agua entre nosotros, ¿eh? Ustedes van a usar el término kilogramo masa de agua porque es lo que dice el reglamento. Pero 1 kilogramo masa de agua, ¿saben qué vendría a ser? 1000 centímetros cúbicos de agua, que también pueden ser igual a 1 litro de agua. ¿Sí? Bueno, para que de repente sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, ¿y qué le va a pasar a este kilogramo masa de agua cuando le aplico una kilocaloría?
lo que le va a suceder es que se va a elevar de 14,5 a 15,5 grados centígrados. En realidad, no es que solamente va a elevarse de 14,5 a 15,5, sino que para elevar 1 grado centígrado, 1 kilogramo masa de agua, también llamado 1000 centímetros cúbicos o también llamado 1 litro de agua, sin importar que sea de 3 a 4 grados, de 4 grados a 5, de 5 a 6, debo aplicarle 1 kilocaloría. ¿Sí? Lo que yo quiero que entiendan es que al estar hablando en un lenguaje técnico, el reglamento habla de kilogramo masa de agua en vez de hablar de 1000 centímetros cúbicos o de litros, que son las unidades que nosotros, por ejemplo, habitualmente llegamos a manejar. ¿Se comprende? Y otro dato importante es que en realidad hace el ejemplo de 14,5 a 15,5 grados centígrados, pero en realidad la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado de temperatura en 1 kilogramo masa de agua, 1000 centímetros cúbicos o 1 litro de agua, sin importar de qué grado inicia y hasta qué grado sube mientras que sea 1. ¿Está? Podría decir, en vez de 14,5 a 15,5, de 15 a 16, que siempre que eleve 1 grado, sin importar de dónde inicia, de qué temperatura, y que sea 1 kilogramo masa de agua, o también llamado 1000 centímetros cúbicos, o también llamado 1 litro, ese calor que eleva ese grado en esa cantidad de agua es 1 caloría. ¿Se comprende? Entonces yo como nota, ¿qué voy a agregar? Lo voy a, digamos, extender un poquito más, para que estos conceptos que dijimos, obviamente ustedes los tengan también copiaditos en la carpeta. Vamos con esta idea, ¿no? Nota. Cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado y acá pueden usar 1 kilogramo masa de agua, que es lo que dice el reglamento. Obviamente, chicos, yo se lo traduzco para nosotros, para lo que quizás no estábamos tan en el tema del lenguaje técnico, y bueno, traducirlo a un lenguaje más vulgar, utilizando en vez de kilogramo masa la idea de 1 litro, y diciendo que es 1 grado sin importar de dónde arranca y dónde termina, creo que se hace más amigable para entender el concepto. Pero ustedes sí recuerden que aunque la nota en la explicación que 1 caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado, y ahí empezamos, 1 kilogramo masa de agua, 1 kilogramo masa de agua, o las opciones que yo les dije, ¿sí? Ustedes utilicen esto, ¿sí? También denominada kilocaloría es la cantidad de calor necesaria para elevar desde 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados 1 kilogramo masa de agua. Pero la explicación viene a ser esa, que en realidad ese kilogramo masa de agua también lo podemos llamar litro, lo podemos llamar 1000 centímetros cúbicos, y que entre 14,5 y 15,5 hay 1 grado, y que siempre que esa cantidad de agua se eleve 1 grado, será porque se le aplicó 1 kilocaloría de calor. Bien, ¿les cuento otra cosa? Obviamente ustedes pueden y deben apretar play y pausa para copiar palabra y palabra lo dicho. Yo voy a dar un plus. La explicación es un plus, pero voy a dar otro más. Me voy a dar una licencia. A todo lo visto, quiero agregarles el siguiente detalle.
a todo lo que vimos recién de calorías, ¿verdad? Bien. Yo sí voy a decir lo siguiente. Mil calorías. A ver, un poquito de paciencia, que se seque por favor. A ver. A ver. Les comentaba lo siguiente. 1000 calorías, escrito todo con minúscula, la palabra caloría con minúscula, es igual a una caloría escrita con la primer C mayúscula y es igual 1000 calorías con minúscula a 1 kilocaloría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad en la jerga, los que ya son gasistas de oficio saben a qué me refiero. Generalmente, cuando hablamos de calorías, como una caloría es una unidad despreciable, nosotros los gasistas, para usar la diferencia, en vez de usar la frase kilocaloría, que es válida, utilizamos la palabra caloría, pero para diferenciarla, para saber que hablamos 1000 de las pequeñas, agregamos en la primera palabra la C mayúscula, la C grande. ¿Sí? Bueno. ¿Esto qué significaría? Significa esto entonces, ¿sí? Que una kilocaloría, ¿sí? Es igual a 1000 calorías, pero dense cuenta en detalle que estoy haciendo todas las letras similares, pero a la vez es igual a una caloría, pero con la primer C en mayúscula. ¿Se comprende? Es como que 1000 calorías chiquititas es igual a una con C grande o igual a 1 kilocaloría. Y esto, chicos, es normal, ¿no? Si por ejemplo la unidad para magnificar o medir peso es el gramo, yo sé que 1000 gramos de algo es igual a 1 kilogramo de ese algo, ¿verdad? De la misma manera, para magnificar 1000 calorías, yo utilizo el concepto de una caloría, de la misma manera que 1000 gramos de pan es 1 kilogramo de pan, 1000 calorías es igual a 1 kilocaloría. Pero si yo quisiera también, puedo ponerla, en vez de poner 1000 calorías, una caloría con la C mayúscula, haciendo referencia a que son 1000 de las pequeñas, o que es igual, es sinónimo a 1 kilocaloría. Son distintas maneras de mencionar lo mismo. Y bueno, obviamente, como van a ser gasistas matriculados, este es el lenguaje término técnico que yo quiero que conozcan. Bien. Bueno, avanzamos un poquitito. Se pone un poquito mejor. 1,311. Cámara de combustión de un artefacto. Cámara de combustión de un artefacto. Ustedes, como digo siempre, lo copian. Yo, para ahorrar un poquito de tiempo, no lo hago. Bueno, sencillo. La cámara de combustión es la parte del artefacto donde se efectúa la combustión de gas. ¿Sí? Vamos a lugar así. Vamos a escribir parte del artefacto donde ocurre la combustión. ¿Sí? Ya habíamos hablado antes de los distintos tipos de cámara, algunas que son abiertas con respecto
al ambiente donde está instalado, otras que son estancas o cerradas con respecto al ambiente instalado, ¿sí? Pero en general, más allá que la cámara sea abierta o que la cámara sea cerrada, la cámara de combustión es el lugar del artefacto de gas donde la combustión ocurre, digamos, ¿sí? Bien. Cámara de mezcla. Esto lo mencionamos clase anterior. Yo lo voy a escribir 1312 cámara de mezcla. Ya lo vimos. ¿Se acuerdan dónde lo vimos? ¿Se acuerda cuando definimos aire primario? Que dijimos que el gas tenía una presión, tiene un inyector de gas y por debajo hay un pequeño agujerito por el cual que como el gas entra por presión hace vacío y arrastra el aire de abajo. Y que ese aire se llamaba aire primario y el lugar a donde se mezcla, ¿sí? El gas que entra a baja presión, pero que tiene presión en sí y tiene arrastre en el artefacto, más ese aire primario para la combustión donde se mezclan, ¿qué vendría a ser? La cámara de combustión. Ustedes obviamente, esto insisto, pueden poner play y pausa, ¿sí? Para verlo las veces que sea necesaria, pero yo voy a definir a la cámara de combustión como el lugar físico donde se mezcla el gas para la combustión más el aire primario, ¿sí? Que es empujado, ¿sí? Por este gas inyectado antes de la combustión. Recuerden que teníamos que en la camarita se juntaba el gas y el aire y arriba tenía la combustión, ¿sí? Es la mezcla de gas y aire, ¿sí? Que después, como arriba tengo la combustión, bueno, sube y termina dando el efecto. ¿Se comprende? ¿Sí? Lo leemos textual para apoyar, pero van a ver que no cambia mucho de esto. Cámara de mezcla, parte del quemador aireado entre el inyector y la cabeza del mismo. El inyector, recuerden, es el lugar por donde entra el gas. O sea que lo está diciendo, es la parte del quemador que está entre el inyector por donde entra el gas y la cabeza del quemador donde ocurre la combustión, lo que está en el medio, ¿sí? Y acá dice, en esa zona se produce la mezcla de aire con el gas. Yo agrego, chicos, porque van a estar de acuerdo, que ese aire que entra ahí, que se mezcla con el gas antes de lo que es la combustión, ¿qué aire es? El aire primario. Podemos decir que es el lugar que se encuentra entre el pico inyector de gas, ¿sí? Y la cámara de combustión en el cual se mezcla el gas y el aire primario para la combustión. Una definición que hace que comprendan todo el sistema, ¿sí? Play, pausa, ustedes obviamente agarran y lo pueden, sin ningún inconveniente, chicos, copiar palabra a palabra, por favor, para esto entenderlo. Avanzamos un poquito más. 1313. Campana para ventilación de artefacto. Bien, campana para ventilación de artefacto. Lo leo, Es el dispositivo con que se provee a ciertos artefactos ubicado a continuación de la cámara de combustión, en el cual suele colocarse el interceptor y empalma el conducto de ventilación. ¿Sí? Por ejemplo, para entenderlo de otra manera, esto es 1313. Cámara de mezcla ya lo definimos, 1312. Creo que está bastante claro porque es un concepto que explicamos en clases anteriores, ¿verdad? En el cual se hablaba de todo lo que era el inyector, el ingreso del aire primario
y que todo el lugar donde se mezclaba ambos lugares era la combustión, por eso no lo anoto, no lo doy por sabido. Y 1313 es la campana de evacuación de gas. ¿Qué viene a ser, chicos? Si por ejemplo tengo una cocinita, vamos a suponer que acá tengo las hornallas, ¿sí? Bueno, este es el nivel de techo, ¿sí? Esto tengo una cocina. Acá obviamente lo que ocurre es que tengo la combustión. Acá evacúa obviamente gases quemados que tienen sentido ascendente, ¿sí? Los gases de mi cocinita. Y como dice la definición, la campana, ¿sí?, es un dispositivo que se provee a ciertos artefactos a continuación de la cámara de combustión. La cámara de combustión en la cocina vendría a ser donde están acá las hornallitas. Está a continuación de esa cámara de combustión, en el cual puede colocarse el interceptor. ¿Y empalma con qué? Empalma la campana con esto que viene a ser el conducto de evacuación de gases quemados. Lo leemos para que lo entiendan global. Vamos de nuevo, ¿sí? 1313, les leo. Campana para ventilación de artefactos. Dispositivo que se provee a ciertos artefactos ubicado a continuación de la cámara de combustión. Acá tengo la cámara de combustión, a continuación está la campana, en el cual suele colocarse el interceptor y empalma con el conducto de evacuación de gas. Viéndolo así creo que se entiende, que sigue estando a continuación de la combustión y que de acá obviamente empalma hacia lo que sería el conducto de evacuación de gas. Todo eso es la campana. Nada tiene que ver con el conducto de evacuación, es un complemento. Obviamente hay un montón de tipos de campana que se van a aplicar en distintos artefactos, pero eso se verá bastante más adelante, y como hay capítulos hablando sobre eso no tiene sentido, perdón, adelantarme. Pero ya se entiende que la campana está arriba de donde ocurre la cámara de combustión, ¿sí? Y que es lo que justamente se asocia con el conducto de evacuación de gas. Para que se entienda, acá nosotros podríamos hacer ¿qué cosas, chicos? Dibujar que tiene un sentido ascendente, ¿sí? Y que sale el gas por todo lado. ¿Se comprende? Bien. Bien, esto lo voy a ir borrando obviamente. Sí, a ver a dónde se cayó. Ah, acá está. Bueno. A ver. Recuerden por favor, es muy importante que ustedes presionen pausa, anoten palabra por palabra, copien los croquis, ¿sí?
enumeren cada cosa y pongan los títulos. Por favor, chicos, recuerden una cosa que es muy importante. Cuando nosotros tenemos la herramienta de dar los cursos presenciales, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la manera de verificar que un alumno viene, ¿cuál es? El presente. Al estar haciendo todo en sistema de distancia y al no poder tomar lista, la única manera de comprobar que el alumno estudia para nosotros ante el Ministerio de Educación es que hagan los prácticos, pero en segundo lugar, que tengan la carpeta completa. Porque si la carpeta está con apuntes, pero no está con el contexto de contenido total de lo que se da en la clase, al no tener carpeta completa, de verdad que pueden interpretar que como alumnos se están tirando vagos y les pueden prohibir directamente el acceso al examen, parcial o final. Por eso tanto les insisto en que copien palabra por palabra para tener una carpeta completa y al momento que les piden la carpeta que sea igual o mejor tiene que ser que cuando de repente están en una clase presencial. ¿Y por qué tiene que ser mejor? Porque sobre todo en esta etapa, como contamos con la posibilidad de agarrar y de pausar y arrancar, realmente considero que se pueden tomar mejores apuntes que cuando están en una clase en vivo y el profesor dicta y hay cosas que se enganchan, cosas que no, que se pierden. Y bueno, de esta manera no se tiene por qué perder nada, exceptuando que el alumno tome apuntes o no le dé bolilla o directamente no haga el copiado textual, palabra por palabra, que es lo que yo le estoy exigiendo en general. ¿Sí? Bien. A ver. Bien. Vamos a la última definición por ahora. Bien. Mientras se va secando, que va a tardar bastante, le voy a ir comentando esto. Vamos a hablar de lo que es cañería interna. Le voy a dar la definición de cañería interna y ustedes van a notar un detallecito seguro. 1.3.14. Cañería interna. Se define como instalación interna los tramos de cañería comprendidos entre 0.20 metros fuera de la línea municipal o después de la válvula de cilindro, en caso de ser gas envasado, ¿no? Hasta los artefactos. Mientras se va secando, ¿sí? Yo les voy a dar esta mención. Si se dan cuenta, la cañería interna incluye también ¿qué? La prolongación domiciliaria, ya que la prolongación domiciliaria es el tramo de cañería y accesorios que inicia a 0.20 metros fuera de la línea municipal hasta el o los medidores. Pero ¿qué pasa? La cañería interna empieza también de 0.20 metros fuera de la línea municipal, pero no termina en los medidores ni en el regulador. ¿A dónde termina? Termina directamente en los artefactos. Por lo cual, esto es muy importante, se puede definir, ¿sí?, a la prolongación domiciliaria como el tramo de accesorios y cañería que se encuentra dentro de la cañería interna y que cuyo límite es de 0.20 metros fuera de la línea municipal hasta el o los medidores. Pero cuando hablamos de ese punto, 0.20 metros,
Ya no hasta los medidores, sino hasta lo que serían los artefactos, se denomina cañería interna. Por lo cual, la prolongación domiciliaria es parte de la cañería interna, es una parte particular, es un pedacito dentro de la cañería. Un ejemplo, yo puedo decir que la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Vamos a utilizar otro término. Puedo decir que de repente una habitación está dentro de una casa. Adentro de la casa hay una parte en particular que es la habitación. Pero no es que la habitación, por ser habitación, está fuera de la casa. No, no. Pertenece a esa propiedad. De la misma manera que la casa, la habitación, pertenece a la propiedad, de esa misma manera también definimos que la prolongación domiciliaria es un pedacito de la cañería interna, iniciando ambas de 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta los medidores, la prolongación, y desde 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta los artefactos, enterizo es la cañería. Vamos a... Esto creo que ya lo dibujamos, chicos. ¿Sí? Pero bueno, rapidito, lo dimos cuando hablamos en el punto 1, que hablaba de la implementación. ¿Sí? Pero igual lo voy a hacer rápido, por si alguno se lo perdió o no viene mal. Creo que es 15, 1, 3, 15, ¿no? O viene mal un repaso. Bueno, vamos de nuevo. Yo acá tengo línea municipal. Línea municipal. ¿Sí? Acá tengo de acá hasta acá una distancia de 0.20 metros. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. De acá para adentro, de acá. ¿Sí? Si acá tengo el caño mayor, pongamos. ¿Sí? De acá hasta el nicho, vamos a hacer que el nicho estuviera, que dice gas, estuviera en línea municipal. Esto es nivel de piso. A ver, desde 20 centímetros hasta él o los medidores, entendiendo que el medidor está dentro del nicho, este pedacito cortito que viene a ser 20 centímetros fuera de la línea municipal, o sea 0.20, fuera de la línea municipal, ¿sí? A ver, perdón, porque esto lo va a confundir, disculpen. 0,20 centímetros es esta distancia, ¿sí? Perdón, 0.20 metros o 20 centímetros, ¿sí? Que lo mismo es la distancia entre la línea municipal hacia afuera. Les decía, este pedacito que va desde 0.20 metros hasta el de los medidores que está dentro del nicho se llama entonces, ¿sí?, prolongación domiciliaria. Pero, chicos, ¿qué ocurre? Que después los medidores, bueno, yo voy a seguir, supongamos que voy por la pared, y por ejemplo, acá tengo, no sé, una cocina de nuevo, ¿sí? Cocinita tan linda que siempre dibujo, y acá tengo, supongamos, continuamos, bueno, llave de paso. Bueno, no voy a dibujar la llave de paso ahora, perdón. Y acá tengo, no sé, una estufa. ¿Sí? Un tiro balanceado, un TV. ¿Sí? Esto es cocina. ¿Sí? Chicos, incluido la prolongación domiciliaria, o sea, de 20 centímetros fuera de la línea municipal, hasta el último artefacto que yo dibujo acá, que en este caso es este tiro balanceado, todo eso viene a ser la cañería interna. Y dentro de la cañería interna hay un tramo de cañería muy especial, denominada prolongación domiciliaria, que inicia a 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta el o los medidores, que está dentro de la cañería interna. La prolongación domiciliaria, ahora que avanzamos un poco, sabemos que es un pedacito o una parte de la cañería interna.
Chicos, pues hasta acá cortamos. Sí, avanzamos bastante en material hoy. Como siempre, les deseo que ustedes y su familia estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento que estén viendo este video, los saluda el profe Cristian. Permiso.